Trazados geométricos fundamentales. Vamos a ver el trazado de una mediatriz en un segmento AB. Tenemos el segmento y vamos a coger el compás. ¿Con qué abertura? Pues una abertura que visualmente sea mayor a la mitad del segmento. Por ejemplo, esta. Trazamos desde los extremos A y B, teniendo cuidado de no perder el arco. Es decir, si yo cojo una medida desde A, tengo que poner la misma desde B. Trazamos el arco y donde me cortan los dos arcos, esos dos puntos, los voy a unir con una recta. Esta recta se va a llamar recta mediatriz, que tenemos ahí en rojo. Vamos a ver el trazado de una perpendicular a un segmento AB desde un punto exterior. Tenemos el punto y el segmento. Desde el punto M vamos a trazar un arco con la medida que queramos, medida arbitraria, siempre que corte al segmento AB. En esos dos puntos que hemos llamado punto 1 y punto 2. ¿Para qué nos sirven? Pues desde el punto 2 y el punto 1 vamos a trazar un arco con una medida mayor a la mitad, como hacíamos con la mediatriz, y donde corte nos va a dar ese punto que nos va a servir para unirlo con el punto M. Y la recta resultante va a tener 90 grados con respecto al segmento AB, es decir, es una recta perpendicular al segmento y además pasa por M. Ahora vamos a trazar una paralela a una recta R a una distancia M de la recta, es decir, tenemos una recta y nos dicen que hagamos una paralela a esa distancia. Para ello, cogemos dos puntos de la recta, da igual donde los cojamos, arbitrarios, los vamos a llamar 1 y 2. Y vamos a trazar por ellos con el compás rectas perpendiculares. Para ello, cogemos una medida cualquiera de compás, la vamos a poner igual en 1 que en 2, porque así lo podemos ir trazando a la vez y es más rápido. Y donde corta con la recta, nos va a servir para hacer centro con el compás, o sea, pinchar con el compás y con una abertura mayor a la mitad, trazamos un arco. Y justamente desde el otro lado, volvemos a trazar con la misma medida el arco. También lo vamos a hacer desde el que hemos creado con el punto 2. Podemos utilizar las mismas medidas. Y desde ahí trazaríamos otra vez. Veis que desde donde está cortando, esos puntos, si los unimos con 1 y con 2, nos van a dar rectas perpendiculares a R. Luego, en esta ocasión, también hemos aprendido a trazar perpendiculares con el compás. Tenemos las dos rectas que hemos puesto en verde claro y ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar esa medida M que nos dicen que tenemos que hacer a esa distancia. Luego cojo el compás, mido M y ahora pincho en 1 y llevo esa medida. Ya sé que la recta paralela va a pasar por ahí. Lo mismo hago, pincho en 2, trazo la medida y ya sé que la recta paralela va a pasar también por ahí. Luego lo único que tengo que hacer es unir esos dos puntos. Lo puedo hacer con una regla cualquiera y esa es la recta paralela resultante, que va a estar a la medida M que está en azul. Lo estoy poniendo para que veáis que esa es la medida M. Ahora voy a trazar la recta paralela en rojo, que es la resultante. Ese es el resultado. Bueno, ahora vamos a ver el teorema de Tales, que dice que si se cortan dos rectas concurrentes, R y S, por una de rectas paralelas, los segmentos resultantes sobre la recta R son proporcionales a los determinados sobre la recta S. Si no habéis entendido lo que os he dicho, vamos a verlo gráficamente. Tenemos dos rectas que se cortan, R y S, y ahora yo voy a hacer una serie
de rectas paralelas entre sí que estoy dibujando en verde, a la distancia que quiera. Ahora mismo eso no me preocupa. Vais a ver que los segmentos determinados por estas rectas que estoy señalando van a ser proporcionales a los de abajo. A es proporcional a A', B está proporcionado con B' y C es proporcional a C'. Ese es el fundamento del teorema de Tales. Ahora vamos a darle una aplicación. División de un segmento en partes iguales. Este ejercicio os va a ser muy útil a lo largo de todo el curso. Vamos a hacer un ejemplo, una división en 5 partes iguales. Para ello vamos a utilizar una recta auxiliar. La recta auxiliar puede tener cualquier ángulo. Tiene que salir de uno de los dos extremos. Me da lo mismo el ángulo que pongáis. Y ahora, desde el extremo A, por ejemplo, yo voy a poner con el compás una medida cualquiera que voy a ir repitiendo 5 veces. No tiene por qué ser de centímetro. Yo la pongo un poco como me interese. Pero eso sí, las 5 medidas tienen que ser exactamente iguales. Luego hay que hacerlo con un poquito de precisión. Ahí tendríamos ya la cuarta medida, que la vamos a ir trazando. Y termino con la última, con la 5. Voy a numerarlo, y así me va a ser más práctico. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Ahora voy a coger la medida 5 y la voy a unir mediante una recta con el extremo del segmento, en este caso el extremo B. Y esto me da una inclinación. A partir de aquí, por todos los demás puntos, por 4, por 3, por 2 y por 1, voy a ir haciendo paralelas a esta recta. Yo lo estoy haciendo así, duplicando, pero vosotros lo tendréis que hacer con escuadra y cartabón. Es súper importante. Si no se hace así, no quedará bien. Vale. Veis que eso me ha generado un 1', un 2', 3' y 4'. Y las medidas de abajo son exactamente iguales, igual que las de arriba, pero un poquito más grandes. Son medidas proporcionales. El segmento ha quedado dividido.